Kami, ten piedad de los necios. Se rió entre dientes un hombre de tal infamia que quienes lo rodeaban, incluido su hermano, temblaron de miedo. Caribou, el salpicador de sangre, no mostraba tal temor. Él, con una recompensa de 210 millones de dólares en vallas, no temía la reputación del hombre que, según se rumorea, había luchado contra alguien como el mismísimo almirante Kizaru y había logrado escapar de Akainu con solo heridas superficiales. En realidad, este pirata no le temía, porque el miedo era una emoción tan ajena a él como la misericordia y la bondad lo eran para cualquier pirata, solo que más. Él también ignoraba por completo al hombre del bigote falso que los falsos Zorro y Sanji conducían hacia ellos. Estaba tan obsesionado con Burning Wheel que, por un momento, incluso olvidó enterrar al explorador marino que, tan tontamente, había intentado dispararle hacía apenas un instante. Dejó el destino de ese hombre en manos de su hermano Koribou y de su fiel tripulación pirata. Mientras esperaba, observaba y devoraba los minutos con sus astutas conspiraciones. Así que por fin has venido, voluntad ardiente. Sus ojos estaban llenos de odio, su alma, de venganza. Sí, por supuesto, ven. Ven aquí, voluntad ardiente, a la arboleda 46. ¿Por qué te estaré esperando? Y esta vez, por fin me vengaré de lo que me hiciste hace tantos años. Mientras tanto Achu. A muchas millas del bosque número 46, Naruto estornudó de repente. Dios te bendiga, dijo Robin amablemente. Ah, gracias. Naruto levantó la mirada para encontrarse con la de ella. Fue un error. Una vez más se quedó sin palabras. Observó sus grandes ojos, su cabello perfectamente peinado, su piel clara, sus labios carnosos y sus curvas esbeltas y firmes, y se maravilló. La suya era de una belleza indescriptible, pero, en definitiva, fueron sus ojos los que lo cautivaron. Sus ojos eran fríos, dos charcos de un azul cristalino, parecidos a los suyos. Eran ojos que conocían el dolor, pero en algún momento ese dolor había sido desmembrado. Había sido diseccionado, desmontado, examinado desde todos los ángulos y, finalmente, sumariamente conquistado. A pesar de la majestuosidad de sus ojos, mantener la mirada fija en su rostro se estaba convirtiendo rápidamente en una prueba, gracias en parte a la blusa abierta y la gloriosa vista que albergaba. Naruto sintió que sus mejillas se oscurecían inexplicablemente. Entonces se reprendió con un movimiento de cabeza. Era un pirata, por Dios. Entonces, ¿por qué no podía dejar de mirar un par de? ¿No hemos pasado ya por esto? Una vez más, su voz lo sacó suavemente de su ensoñación. Una vez más, no por mucho tiempo. Vislumbró fugazmente su rostro, y luego los detalles lo invadieron como una plaga de langostas, devorando la poca moderación que le quedaba. La repentina falta de tensión desató el fuego interior y, de repente, inexplicablemente, innegablemente, sintió calor. Sintió las llamas hervir en su cuerpo, en su sangre, y, con gran esfuerzo, las sofocó. Los empujó hacia abajo para poder concentrarse en la tarea que tenía entre manos. La mujer tenía una mirada amable y fue entonces, en ese instante, que Naruto comprendió la identidad de esta belleza voluptuosa. A diferencia de Frankie, ella era inmediatamente reconocible. Porque los últimos 2 años no habían disminuido su belleza. Al contrario. El tiempo solo la había realzado. Ella sonrió suavemente, y finalmente, fue esa sonrisa peligrosa y mortal la que selló su destino y conquistó su corazón de nuevo. Fue entonces, en el silencio, mientras sus ojos le suplicaban una respuesta, que Voluntad Ardiente ya no pudo contener la lengua. Hacía años que no la veía. Ese último y fugaz atisbo de su sonrisa, de sus palabras, se había grabado en su memoria para siempre. Ahora, sus propias palabras amenazaban con abrumarlo. Di algo. Algo, lo que sea, maldito idiota. Deja de quedarte ahí parado, deja de mirarla como si fuera un trozo de carne, ha pasado mucho tiempo, Naruto golpe. Naruto recibió las palabras como un golpe en el estómago. El aire lo abandonó, llevándose consigo toda clase de tensión y ansiedad. Se había ido. Todo se había ido. Se había ido la tensión. Se había ido la presión. Se había ido el impulso de demostrarle a ella que no era el mismo chico extraño, estúpido e ingenuo que había sido cuando se conocieron en Arrabasta. Porque ahora era más. Mucho más, mucho mejor por ello, y seguía tan enamorado de la mujer que tenía delante. De inmediato, descartó esos pensamientos como una tontería. Eran sentimientos de su pasado. Un pasado que había dejado atrás. Pero quizás, no. Cerró de golpe esa cadena de pensamientos sin piedad antes de que se desenmarañara más.
Una renovada desesperación lo recorrió, devorándolo como esas llamas inmensas y devoradoras que lo habían atormentado durante los últimos 2 años. Un fuego abrasador le atravesó el pecho y, en ese instante, sintió un fuerte dolor. Tiró de los hilos, luchando por recomponer lo que quedaba, por reorganizar sus pensamientos para poder finalmente romper ese terrible silencio. Mis disculpas, Naruto jadeó de golpe, repentinamente avergonzado por haber repasado sus acciones durante tanto tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que te vi. Ella sonrió, y en ese instante a él le dolió el corazón. Así es, ¿no? ¿Te ves bien? Fue el primer cumplido que se le ocurrió decir y, de inmediato, se arrepintió. Podría decir lo mismo de ti, respondió Robin con calma. Voluntad ardiente, Uzumaki de Naruto. Naruto sintió que sus mejillas se ensombrecían, y no solo de vergüenza. Allí, de pie ante él, estaba una mujer. Una mujer con una figura que haría palidecer a una diosa. Era hermosa y encantadora, en todos los sentidos. Pocos, si es que alguno, podrían aspirar a igualarla en apariencia, y mucho menos en gracia. Incluso Boa Hancock, la gran emperatriz pirata, tendría dificultades para superar una belleza tan deslumbrante. Estaba hermosa la última vez que la vio. Ahora, estaba guapísima. No había verdad oculta en sus palabras, como la había habido en Arrabasta. Robin se mantuvo brutalmente honesta, aunque un poco educada, aunque sus años con los sombrero de paja podrían haber templado la extraña y tempestuosa criatura que había sido años atrás. Necesitaba decir algo. Cualquier cosa. ¿Cómo has estado?, preguntó, y de inmediato se maldijo por las palabras que pronunció. Maldita sea. Había leído los periódicos. Había presenciado las devastadoras consecuencias de la llamada Buster en Enies Lobby. No se sabía qué tipo de trauma debió de haber sufrido. Y después de todo eso, estar separada de sus nakamas durante 2, no 1, sino 2 años, era pedirle demasiado. Especialmente Nico Robin. Bueno, ella asintió, con las comisuras de los labios arqueadas en una expresión que no era ni sonrisa ni ceño fruncido. He estado bien. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Naruto se habría conformado con que ese silencio perdurara, si simplemente se hubiera mantenido así. Haber permitido que este momento existiera habría sido verdaderamente maravilloso. Resolver las diferencias que aún existían entre ellos. Solo quería que durara un poco más. No lo hizo. Franky tuvo que ir y arruinarlo todo fracturándose la mandíbula. ¡Ay! Gritó. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo conoces a este tipo, Robin? La arqueóloga de los piratas de sombrero de paja negó levemente con la cabeza, y el movimiento provocó que una ola de cabello negro azabache le cayera en cascada por la espalda. Por un instante, sus ojos se posaron en él, encerrándolo en su corazón para siempre. Luego se giró, obsequiándole con una sonrisa por primera vez en lo que, para él, parecía muchísimo tiempo. Cualquiera que fuera la primera transgresión que hubiera cometido, cualquier error que hubiera cometido en el camino al archipiélago Shabondi, podía verlos todos en sus ojos. Los veía a todos. Cada defecto, cada error, a cada uno de los hombres y mujeres que habían dado su vida por él para que eso pudiera llegar hasta aquí, a este momento, y sabía que sus sacrificios no habían sido en vano. Valió la pena. Franky, te presento a Voluntad Ardiente, también conocido como Uzumaki. Naruto lo vio en sus ojos y en la sonrisa suave y no del todo tímida que hechizó sus labios. Cualquiera que fuera el truco que los había separado, al parecer no le guardaba rencor. Bien. Lo último que quería era ganarse un enemigo. Todo fue perdonado. ¿Voluntad Ardiente? Franky se quedó boquiabierto. ¡Ay! ¿De verdad conoces a este super tipo? ¿Es ese tipo, Voluntad Ardiente en persona? A menos que quieras que queme lo que queda del tuyo, te sugiero que guardes silencio. Naruto espetó, furioso con el cyborg pervertido que casi le rompe el nudillo momentos antes. No volvería a cometer ese error. Que Dios me perdone, si escucho una palabra más de tu boca, te juro que... ¿Estás buscando a Luffy, no? Naruto hizo un sonido como de chapoteo. Ya sabía quién había hecho la pregunta. Cuando se giró para recibirla, Robin lo miraba expectante, con los brazos cruzados y una mirada extrañamente distante. Casi como si lo mirara a través de él, más allá de él, y mucho más allá. Quiso girarse, quiso seguir su mirada, pero la estupefacción se lo impidió. ¿Cómo? ¿Cómo demonios había sabido que había estado buscando a Luffy en el archipiélago todo este tiempo? Ni siquiera se lo había dicho. Vaya, ¿cómo supiste que lo buscaba? Se aventuró a decir.
Intuición de mujer era una indirecta, solo un atisbo de satisfacción engreída en sus ojos. Naruto no lo dudaba. Quizás la antigua Nico Robin estuviera ahí, después de todo. Sin duda, se había aferrado a esa confianza típica de la que se sentía tan orgullosa. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de superarlo, como acababa de hacerlo con poco o ningún esfuerzo? Bah, las mujeres le daban dolor de cabeza. Pero esa no era la razón por la que había venido a Shabondi. ¿Entonces está aquí?, preguntó Naruto, repentinamente ansioso. Luffy, quiero decir. Si está, realmente necesito. Desafortunadamente, no lo está. La respuesta de Robin lo desanimó, pero solo por un instante. Todavía no. Soy el octavo en llegar. Luffy debería llegar en cualquier momento. ¿Puedo preguntarte por qué estás tan interesado en conocerlo, Naruto-kun? Bueno, hubo ese concurso de comida en Arabasta, y. Esa no es la cosa. Gritó. Me estás distrayendo otra vez, maldita sea. No estoy aquí por eso. Mis razones son mías y así se quedarán. Robin rió suavemente. No has cambiado nada, ¿verdad? Oh, sí que lo he hecho. Respondió Naruto, con los ojos ensombrecidos por la ira. De hecho, puedo mostrarte cuánto he cambiado ahora mismo. Espera. ¿Y ahora qué? Naruto pintó indiferencia en su rostro, a pesar de la tormenta que se avecinaba tras sus ojos. Era Franky. El cyborg había permanecido en silencio hasta el momento, aparentemente contento de dejar que ambos tuvieran su momento, pero ahora había decidido intervenir. Se cernió sobre voluntad ardiente con los hombros erizados y los antebrazos prácticamente erizados de frustración. Naruto miró lascivamente al robot pervertido un momento más antes de honrarlo con una segunda respuesta. Dime, no sabrás dónde está Luffy, ¿verdad, Franky-san? ¡No! Respondió Franky con frialdad. Usopp y Sanji ya han estado aquí. Usopp ha salido a buscar combustible, y Sanji nos está abasteciendo. Pero bueno, dijo arrastrando las palabras con enfado, algo me ha estado molestando desde hace tiempo. Sigues diciéndonos que eres Burning Wheel, pero sigues preguntando por Luffy. ¿Cómo sabemos que no eres una especie de espía del gobierno o algo así, eh? Franky, comenzó Robin, ya es suficiente. Entonces, ¿dudas de mí? Naruto no se lo permitió. Apretó la mandíbula y dio un pequeño paso al frente. ¿Dudas de lo que te han dicho, Franky? ¿Cómo si? Gruñó Franky. Simplemente no confío en ti. Lo sabía. Replicó Naruto. Entonces eso significa que tú tampoco confías en Robin. Estoy más que dispuesto a creerle a Nico Robin. Replicó Franky, puesto a la defensiva por la explosiva respuesta de la rubia. Sin embargo, que ella diga que eres quien creo que eres no garantiza que seas la auténtica. Amaterasu. Naruto invocó las llamas de vuelta a la superficie de su piel, convirtiendo su capa en cenizas. Devoraron los brazos de su capa con lenguas de fuego negro y luego el resto, exponiendo sus antebrazos, cubiertos de vendajes, con extrañas marcas negras apenas visibles bajo las vendas. Con la destrucción de su capa, todo sobre él quedó al descubierto, al igual que las voluminosas protuberancias que llevaba atadas a la espalda. Era un joven rubio y puntiagudo, con bigotes de zorro y ojos azul zafiro, además de ser muy guapo. Era muy alto, de figura atlética. Vestía un abrigo naranja sin mangas, camisa y pantalones negros de manga corta, guantes y botas rojos. Llevaba dos espadas a la espalda, una katana y una wakizashi, ambas envueltas en llamas junto a su dueño. Naruto era inquietantemente consciente de las miradas de fascinación que el resurgimiento de su elemento le había provocado. Franky parecía como si acabara de romperse una rueda. La expresión de Robin también estaba atónita, pero mientras la observaba, su sorpresa comenzó a desvanecerse, transformándose en algo más. Algo en lo que no se atrevía a pensar. No, se obligó a contener las emociones. Ahora no es el momento. No. No, 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 voluntariamente, desterró las llamas de su cuerpo. ¿Satisfecho? Le preguntó a Franky, cruzando las piernas y agachándose entre los dos. Las últimas llamas brotaron de su cuerpo y se disiparon, convirtiéndose en cenizas silenciosas sobre la cubierta. Y entonces ellos también desaparecieron en la tarde. Porque no volveré a hacerlo. Por un momento se hizo el silencio, y en ese silencio, como mucho, calculó sus reacciones. Robin percibió diversión. Franky, bueno, finalmente, Franky recuperó la voz. Eso fue, Naruto hizo una mueca. Así que ayúdame si dices lo que creo que estás a punto de decir. Subwooper. Arc. 2 de 3 cosas sucedieron en ese instante. Primero, Naruto se giró y se abalanzó sobre Franky.
Segundo, Robin estalló en carcajadas, y tercero, una voz muy familiar y nada divertida resonó en la colina justo encima del Tousan Suni. Tan fuerte fue que ambos piratas cesaron su discusión y se volvieron hacia el origen del sonido. Tú. Naruto detectó un borrón de cabello naranja en sus ojos antes de que todo se fuera a la mierda. Algo muy rápido, muy grande y muy sólido se estrelló contra su espalda y lo derribó. Su cabeza rozó una tabla de hierro y unas manchas negras aparecieron ante su vista. Para entonces, ya había desaparecido, su cuerpo se convirtió en llamas cuando, fuera lo que fuese, volvió a dar la vuelta para una segunda pasada. Imaginen su sorpresa cuando el render se desprendió de él y se estrelló contra la barandilla del Tousan Suni, aturdiéndose por un instante. ¿Qué carajo hace un reno aquí? Y ese momento fue todo lo que necesitaba. Él simplemente siguió el movimiento, apuntó y disparó. 2 fleur. De repente, el reno desapareció. Unas manos lo apartaron de la ráfaga de fuego, elevándolo al mástil y poniéndolo a salvo. Naruto dudó un instante, temeroso de poner al Tousan Suni en mayor peligro del que ya había puesto. La confusión se enfrentó a la ira mientras se volvía hacia Nico Robin, con una ronda de improperios y preguntas formándose en sus labios. ¿Robin? ¿Qué demonios estás haciendo? Oye. Robin. Abajo. Naruto se giró a medias, con los ojos abiertos como platos mientras se levantaba de la cubierta. Casi inmediatamente después, un extraño proyectil se deslizó por la cubierta. Con un siseo ensordecedor que recordaba a la explosión de una caldera, una gigantesca Venus atrapamoscas se alzó ante él segundos después, con las fauces abiertas y boquiabiertas al cerrarse sobre él. Ni un instante después, un potente rayo de fuego devastó sus raíces hasta la médula, destripando la planta carnívora sin esperanza de supervivencia. ¡Qué hierba tan molesta! Siseó, frunciendo el ceño ante el hedor nauseabundo que desprendía la criatura al abandonar repentinamente el mundo de los vivos. En cuestión de segundos, ella y sus congéneres, con todo y su hedor, quedaron reducidos a poco más que cáscaras secas sobre la cubierta. Ni siquiera se molestó en girarse cuando el enorme puño de Franky se precipitó hacia su cabeza, porque ya lo había atrapado, sin siquiera molestarse en volverse intangible. Eres muy rápido para atacarme, Franky, reflexionó, con expresión pensativa. ¿Por qué? Sabes perfectamente por qué. Naruto negó con la cabeza. En realidad, no lo sé. Pero, Franky, deberías saberlo, acercó al Kyborg y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Que no me ando con rodeos, este tampoco lo hizo. Las llamas lamieron el puño de Naruto, envolviendo su muñeca en llamas. Apretó los dedos y estos estallaron, extendiéndose en una descarga naranja tan violenta y repentina que el infame carpintero probablemente vio poco más que una mancha rojiza y blanca antes del golpe devastador. Cuando finalmente recobró la consciencia, se dio cuenta de que no solo había sido expulsado del Tousan Suni, sino que ahora uno de los manglares Yukimarin estaba boca abajo, ya que el propio Franky estaba atrapado en uno de ellos. Mientras luchaba por liberarse del árbol lleno de savia, fue olvidado. Naruto ya se dirigía hacia su siguiente objetivo. Como sospechaba, una nube que se oscurecía cada vez más se formaba sobre él, envuelta en una serie de esferas rojas y azules que ascendían hacia el extraño nimbo. Un rayo crepitaba desde sus profundidades, haciendo estallar muchas de las burbujas de resina que rodeaban al Suni. El revestimiento en sí permanecía prácticamente intacto, pero no había ninguna garantía de que se mantuviera así. Sus dedos se flexionaron por segunda vez. Caminata, el puño de fuego comprimido se expandió a una velocidad alarmante, surgiendo del Tousan Suni en un verdadero anillo de llamas. Tan abrasador, tan intenso, que prácticamente arrasó con las nubes que se acumulaban sobre él, nubes que ni siquiera deberían haberse formado. No tuvo tiempo de admirar su obra. Otra extraña planta ya estaba brotando detrás de él, arrugándose antes que la primera, así que no tuvo tiempo de ver quién había lanzado el ataque manipulador del clima. Naruto aún intentaba liberarse de sus fauces marchitas cuando vio al francotirador. Robin le gritaba algo, pero él no le prestó atención, empujándolo hacia adelante con tanta fuerza que una pared de aire sobrecalentado se precipitó hacia su objetivo, sin que el francotirador se diera cuenta del daño masivo que se dirigía hacia él. Detener. Registró las palabras como si estuviera en una neblina y se giró, preguntándose quién se atrevía a gritarle así. Los estaban atacando. No había razón para que nadie le gritara, y menos ella. Y aún así, no pudo evitar preguntarse, alto. Naruto. Alto. Las palabras de Robin finalmente le llegaron, justo cuando vio quién era la supuesta francotiradora.
También vio quién estaba a su lado. Su cabello naranja llameante la delataba demasiado como para confundirla con alguien más. Y la explosión se dirigía hacia ambos. Demasiado tarde, se dio cuenta de su error. Demasiado tarde, cuando se dio cuenta de a quién estaba a punto de atacar, a punto de incinerar, a punto de matar, vio su insensatez y comprendió. Mierda. Intentó contener la ráfaga, pero era demasiado tarde. Solo pudo observar cómo la invisible columna de corriente hirviente se precipitaba por la atmósfera, presagio de fatalidad y destrucción para su desprevenido objetivo. Un objetivo que nunca alcanzó, porque una espada cortó el fuego y las llamas como si fueran mantequilla. Destruyéndolas y cortándolas. Cayendo en una serie de suaves brasas centelleantes, sin causar daño a Nami ni a Usopp, dejando que las chispas chisporrotearan y se apagaran. Naruto sentía varios pares de ojos clavados en su espalda, salvo Robin, cada uno con una mirada fulminante, pero ya estaba arrepentido de sus actos. La vergüenza, la turbación y la incredulidad lo invadieron por completo. ¿Qué había sido aquello? No se había comportado así desde Mariejoa. Se estremeció de asco al recordarlo. Toda esa sangre, tanta sangre, cuerpos ensangrentados por todas partes, y luego llegó la rabia, la furia profunda y devoradora que lo invadió y tiñó el mundo de un escarlata profundo e inexpugnable. Parece que llegamos a tiempo. Después de todo, una voz suave se extendió por el claro hacia ellos, sacando suavemente al rubio de su ensoñación sangrienta. Por eso, estaba más agradecido que cualquier otro de los sombrero de paja. No deseaba revivir esos días oscuros de recuerdos y miseria. Aliviado de tener algo en que distraerse, su atención se desvió hacia el pequeño montículo de donde provenían la voz y el grito incrédulo de Nami. Rayleigh-san. Allí, de pie sobre una pequeña colina, estaban Silver Rayleigh y Shakuyaku. Para Nami, Usopp y Tony Chopper, Silver Rayleigh y Shaki tenían exactamente el mismo aspecto que hacía 2 años. Silver Rayleigh, un apuesto anciano con gafas, y Shaki, una mujer alta y delgada de pelo corto y negro, con 2 mechones apuntando hacia arriba y, como siempre, fumando un cigarrillo. Para Naruto, parecían 2 completos desconocidos. Poderosos, completos desconocidos. Claro, todos conocían el nombre del rey oscuro Silver Rayleigh, pero esta era la primera vez que Naruto lo veía. Presenciaba a la leyenda viviente en persona. Ese hombre acababa de desmantelar los poderes de la mera Nomi como si no fueran nada. Eso, como mínimo, exigía respeto y la máxima cautela. Si se enfrentaba a este hombre, incluso a su avanzada edad, Naruto sabía que no saldría ileso. No podía permitirse una batalla así. Ahora sí, no con un almirante pisándole los talones y el gobierno mundial pisándole los talones. Seguramente ya se habían enterado de su llegada. Lo que significaba que su oportunidad para encontrar a Monkey D. Luffy estaba a punto de cerrarse en sus narices. Eso, y solo ese pensamiento, detuvo su mano. Silver Rayleigh. Su voz no transmitía nada del asombro que sentía al estar en presencia de este magnífico hombre. No esperaba verte en el centro del escenario. Volviéndose hacia los Straws, la mayoría de los cuales estaban atónitos o completamente furiosos, hizo lo único que podría remediar la situación. Un acto de insolencia tan exigente, tan grande, que podría destrozarlo por completo y conmoverlo hasta el alma. Todos, escuchen. Gritó con fuerza. Tengo algo que decirles y me van a escuchar. Se arrodilló sin contemplaciones. Uzumaki de Naruto, el hombre conocido como Voluntad Ardiente, el hombre que asaltó Mariejoa, liberó a miles y miles de esclavos, penetró el impenetrable gaol submarino conocido como Impel Down, el hombre cuya recompensa solo era superada por la del mismísimo Monkey D. Luffy, se arrodilló. Extendió la mano hacia las espadas incomparables que adornaban su espalda y las colocó en la cubierta a sus pies, con cuidado de no mirar a Robin mientras lo hacía, haciendo una reverencia ante los piratas de sombrero de paja. Escúchenme, sombrero de paja, comenzó lentamente. Me llamo Uzumaki de Naruto, hijo de Minato y Kushina. Algunos de ustedes también me conocen como Voluntad Ardiente. Mi recompensa es de $350 millones en Berry por diversos crímenes y ofensas, algunos de los cuales son tan terribles que han sido borrados de la historia del mundo. Durante los últimos 2 años, he estado entrenando, perfeccionando mis habilidades y destrezas, y buscándolos a todos ustedes. Hizo una pausa, dejando su declaración suspendida, sin adornos, entre todos ellos. Uno por uno, leyó sus expresiones, su mirada se posó primero en Nami, luego en Chopper, Usopp, Franky y, finalmente, en Robin. Conmoción, consternación, horror, confusión y diversión.
Luego, su atención se desvió hacia Riley y Shaki, notando que tanto el primero como el segundo estaban completamente complacidos con sus acciones. Aunque eso le pareció extraño, los sombrero de paja aún no lo habían atacado. Eso era bueno. Lo que dijo a continuación pondría a prueba su temple, así como el suyo. Ya se estaba ahogando en su propio orgullo, inclinándose ante ellos y ofreciendo sus espadas en señal de deferencia. En realidad, iba en contra de su buen juicio rebajarse de esa manera, pero se rebajaba y continuó. Ahora que por fin te he encontrado, después de todos estos años, tengo algo que pedirte. Pero te advierto que consideres tu situación cuidadosamente antes de dar tu respuesta. Porque si rechazas mi oferta, te prometo que seré un enemigo formidable para todos ustedes si alguna vez me traicionas. Sintió que la tensión aumentaba ante eso, y pensó que, después de todo, podrían atacarlo. Podrían percibir sus acciones como una amenaza y renunciar a cualquier forma de negociación por su parte si insistía más en el asunto. Era un riesgo para el que había nacido. Esforzándose por mantener la calma, por hablar despacio y de forma coherente, Naruto siguió adelante. Pero me estoy desviando. No he venido a discutir. Inclinó aún más la cabeza, casi rozando la hierba de la terraza. Al contrario, creo que la propuesta que estoy a punto de hacerles será mutuamente beneficiosa para todos. Cada palabra le hervía en las entrañas, cada sílaba lo acercaba un paso más a destrozar la fachada que tanto se había esforzado por proyectar, si no por su propio bien, sino por el de ellos. La siguiente frase le abrió un agujero en las entrañas. Por la presente solicito humildemente permiso para unirme a su tripulación. El silencio era ensordecedor. La sorpresa les había borrado el rostro. Incluso Riley y Shaki parecían quedarse sin palabras. Tal era la audacia de la propuesta de Naruto. Solo Nico Robin permaneció imperturbable, aunque su expresión también se desvaneció entre el estoicismo y la serenidad. Naruto no se movió de su posición, dispuesto a esperar su decisión, si ésta le favorecía. Entonces, Nami. Pensé que esto podría pasar, dijo Riley. Ahora, ¿por qué no nos sentamos todos y hablamos de esto? ¿De qué hay que hablar, Riley-san? Gritó Usopp con incredulidad. Ya oíste lo que dijo. Ha matado gente. Casi nos mata. Y ahora quiere unirse a nuestra tripulación. Ni hablar. De ninguna manera. De ninguna manera voy a dejar que este tipo se acerque a Luffy. He oído hablar de ti, dijo Tony Chopper con miedo, agazapado tras Usopp. Tú eres quien atacó a Impel Down, incendió Maria y asesinó a 3 nobles mundiales. Da miedo. Eres un tipo aterrador. De ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera, puedes estar en nuestra tripulación. De ninguna manera. Secundó Frankie. El nuevo yo blindado no quiere saber nada de este tipo. Nada en absoluto. Ah. Chopper se quedó boquiabierto, olvidando por un momento su miedo, al igual que el de Usopp. Frankie. Eres tú. Ay. Claro que sí. Frankie rió a carcajadas. Pero eso lo dejaremos para después. Ahora mismo tenemos que decidir qué hacer con este cabrón. Naruto sudó una gota, preguntándose si Frankie había olvidado convenientemente la brutal paliza que había recibido momentos antes. No habría decisión sobre nada, se recordó. Por fin había encontrado el Tousan Sunny, y planeaba quedarse allí hasta encontrar y presentarle su oferta a Luffy. Hasta entonces, no lo moverían. Aunque todos lo denunciaran, le escupieran y se negaran a admitirlo en la tripulación, creo que deberíamos darle una oportunidad para que demuestre su valía, intervino Robin cortésmente. Eso lo desconcertó por completo. Casi esperaba una negativa vehemente por su parte, como mínimo. Su apoyo, aunque marginal, de repente lo significó todo para él. Captó su mirada, consciente de repente de que sonreía, como si la incredulidad y la confusión de sus compañeros de tripulación le pareciera lo más natural del mundo. Sí, su sonrisa parecía decir, te acepto. Sí, decía, te perdono. Sí, le aseguraba, quiero que formes parte de esta tripulación. No tenía ni idea de qué había hecho para merecer tanta amabilidad, pero supo al instante que no la merecía. Estaba podrido hasta la médula. No había liberado a esos esclavos por ninguna tontería moral. Simplemente había sido un ataque de locura pasajera. Un ataque de moralidad repugnante. Un horrible arrebato de decencia, eso era todo, se dijo. Y luego Usopp tuvo que ir y estropearlo todo. Robin. Balbuceó Usopp en voz alta, mientras Chopper asentía con énfasis. ¿No viste lo que nos hizo allá atrás? Intentó matarnos. Casi incendía el Tousan Sunny mientras lo intentaba.
No me atacó, dijo Robin con insistencia, como si eso lo resolviera todo. Bueno, supongo que no te atacó, pero, para ser honestos con ustedes, dijo Naruto con tono honesto mientras permanecía inmóvil, sin tener suficiente cuidado. Cuando comencé mi carrera pirata, no era mi intención atacar a Impel Down ni a Mariejoa. Y solo los ataqué porque ustedes me atacaron primero. Su tono no contenía malicia, ni rencor alguno, pero de alguna manera, esas palabras los dejaron a todos en paz. Claro que no, dijo Shakuyaku. Jiraiya y Tsunade nos dijeron que atacaron esos lugares porque intentaban salvar a una amiga. Ayame, creo que se llamaba. Pero más que solo salvar a tu amiga, añadió Rayleigh. Liberaron a miles de esclavos en Mariejoa y saquearon su tesoro, lo que significa que probablemente poseen varios objetos de gran valor. Bueno, al principio no fue así, no cuando llegué a Mariejoa, empezó a articular Naruto. Pero cuando vi lo miserables que eran todos esos esclavos, cómo sufrían y eran tratados como menos que humanos, simplemente no podía dejarlos así. Entonces su expresión se ensombreció. ¿Y si por casualidad me llevé unas cuantas docenas de tesoros y armas legendarias, qué importa? Dudo que el Tenryubito les diera algún uso real, más allá de acumular polvo. No esperaba menos de ti, voluntad ardiente, dijo Rayleigh riendo. Buen trabajo. ¿Eh? Naruto parpadeó. Supongo que debiste llegar aquí anoche, continuó Rayleigh. Tras el incidente en el astillero de recubrimiento, ha habido numerosos ataques contra traficantes de esclavos, así como contra sus propios dueños. Todos afirmaron que una misteriosa figura encapuchada los atacó con fuego mientras liberaba a los esclavos. Obviamente, eres el único pirata que puede usar fuego, así que, espera. Rayleigh, ¿conoces a este tipo? Preguntó Usopp, confundido. Bueno, no personalmente, respondió Rayleigh. Pero Jiraiya y Tsunade me dijeron qué clase de persona es. Su mirada volvió al rubio pensativo, quien, hasta ahora, había pasado prácticamente desapercibido, a pesar de su infame reputación. No es del todo malo, te lo aseguro. Oye, entonces ¿por qué estás aquí realmente?, preguntó Usopp. Como dije, quiero unirme a los piratas del sombrero de paja, respondió Naruto a su pregunta. No a esos impostores que hablan por ahí, sino a los auténticos. Por desgracia, ninguno de ustedes parece saber dónde está su capitán, y no he tenido suerte encontrándolo. ¿Por qué querrías unirte a nosotros?, le preguntó Nami con recelo. Creía que estabas buscando a Luffy. Naruto rió tímidamente. En realidad, bueno, hago esto para honrar a un amigo mío, le dijo Naruto. Quiero ayudar a Luffy a convertirse en el nuevo rey de los piratas. Tu amigo, repitió Usopp. Hace 4 años, comenzó a explicar Naruto. Lo conocí en mi pueblo. Estaba buscando a alguien llamado Barba Negra, y los rumores de su aparición debieron traerlo a donde yo vivía. Se quedó solo unos meses, pero durante ese tiempo nos hicimos muy buenos amigos. Quedó tan impresionado conmigo que me ofreció unirme a su tripulación pirata. Bueno, ¿por qué unirse a nosotros en lugar de a la tripulación de este tipo?, preguntó Tony Chopper vacilante. La expresión de Naruto se volvió sombría. Él, murió. La repentina sombría expresión en sus ojos se extendió por todos ellos. Lo siento, respondió Tony Chopper en tono de disculpa. No quise, no, está perfectamente bien, le dijo Naruto a Chopper. Además, me uní a los piratas del sombrero de paja para honrar su memoria. ¿Dijiste que tu amigo te ofreció un lugar en su tripulación pirata?, Robin le preguntó. Sí, respondió Naruto. Quedó impresionado con mis habilidades de combate cuando peleamos y me ofreció un puesto en su tripulación, los piratas de Barba Blanca. ¿Los piratas de Barba Blanca?, repitió Usopp. ¿Tu amigo era miembro de los piratas de Barba Blanca? Sí, confesó Naruto. Se llamaba Ace Puño de Fuego, comandante de la 2ª división de los piratas de Barba Blanca. Robin parpadeó, pero no dijo nada. ¿Conocías a Ace? Nami, Usopp y Tony Chopper sospechaban que Naruto, en algún momento, antes de su carrera pirata, había sido amigo del hermano de Luffy, Ace. ¿Entonces quieres unirte a nuestra tripulación solo por el hermano de Luffy?, preguntó Tony Chopper. Sí, lo sé, respondió Naruto. Pero pensé que debía preguntarle primero a tu capitán. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No está aquí, respondió Nami con una codicia diabólica y una sonrisa en el rostro. Conociendo a Luffy, probablemente será el último en venir. Pero si quieres unirte a nuestra tripulación, te va a costar algo, sobre todo después de lo que hiciste. Espera un momento, protestó Naruto. Creí que dijiste que no me ibas a cobrar.
Dije que no te cobraré por la información, señaló Nami. Pero como nos atacaste y me quemaste el pelo, te cobraré si quieres unirte a nuestra tripulación. Con intereses, por supuesto. ¿Cuánto? Preguntó Naruto. 5.0000000 dólares. Belly, Nami nombró alegremente su precio. 5.0000000 dólares. Belly. Gritó Naruto. Vamos, ya pagué esa cantidad para llegar a esta isla. No te preocupes por eso, querido Naruto, dijo Shaki. Como eres ahijado de Jiraiya y Tsunade, yo lo pagaré. Bien hecho, Shaki-san, dijo Naruto con creciente aprecio. Te lo pagaré, lo prometo. Disculpe, Naruto miró hacia abajo, sorprendido de encontrar a Tony Chopper tirando de su manga. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, ¿por qué no? Dijo Naruto. Chopper se encogió un poco, como si esperara que al temible pirata le crecieran cuernos y cola y empezara a escupir fuego, aunque este último estuviera dentro de su alcance. Al ver que Naruto no hacía tal cosa, Chopper se armó de valor para hacer la pregunta que, para un médico como él, necesitaba respuesta. Escuché a Silvers Rayleigh y Shakuyaku mencionar el nombre de Tsunade, alegó Tony Chopper. ¿Conoces a Tsunade, la doctora babosa? Interrogación de cierre. Sí, lo soy, respondió Naruto. Es mi madrina. ¿Eres fan de ella? Sí, lo soy, dijo Tony Chopper con alegría. Está considerada una de las mejores médicas del mundo. Siempre quise conocerla. Bueno, si nos encontramos con la abuela Tsunade algún día, te la presentaré, prometió Naruto. Gracias, respondió alegremente Tony Chopper. Voy a buscar a Luffy, dijo Rayleigh. Naruto, ¿por qué no vienes? Me gustaría charlar un rato contigo. ¿Sabes dónde está Luffy? Preguntó Nami. No dije que supiera dónde está, respondió Rayleigh. Pero tengo una buena idea de dónde podría estar. De acuerdo, dijo Nami antes de volverse hacia Naruto. Si encuentras a Luffy, asegúrate de llevar a ese idiota de vuelta al Tousan Sunny, ya que tiene la mala costumbre de meterse en situaciones incómodas. Lo haré, respondió Naruto antes de volverse hacia Rayleigh. Entonces deduzco que realmente eres Sliver Rayleigh, la mano derecha del rey de los piratas. Jiraiya y Tsunade me dicen que eres un maestro de Haki, dijo Rayleigh. Supongo que también aprendiste a Osoku-Haki. Sí, lo hago, respondió Naruto. Aprender Bushoku-Haki requirió concentración y tiempo. El Kenbunsoku-Haki fue difícil y doloroso al principio. Pero el Aosoku-Haki, vaya, eso sí que fue una gran sorpresa. El Aosoku-Haki es una forma extraordinaria de Haki que no se puede obtener mediante entrenamiento, explica Rayleigh. Solo una persona entre 1.000.000 lo posee. No me sorprende que tú poseyeras ese poder. Probablemente lo heredaste de tus padres y de mí. Dije, repitió Rayleigh, que lo más probable es que heredaste el Haki conquistador de tus padres y de mí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto confundido por lo que Sliver Rayleigh acababa de decir. Naruto, comenzó Rayleigh lentamente, sé que esto te sorprenderá, pero soy tu abuelo. Todos, excepto Robin y Shaki, gritaron. ¿Qué acabas de decir? N/A. Yojojojo. Muchísimas gracias por todas estas ideas tan maravillosas. Espero que les haya gustado el capítulo. Además, como pareja, ahora hay una encuesta. Voten por ella para determinar quiénes formarán el harén. Y sé que me moriré de tanto preguntar esto, pero, revisen, por favor. Aunque, siendo un esqueleto, ya estoy muerto. Calavera. Yojojojo. N/A. Continúa, para quienes no pueden esperar, aquí tienen un pequeño adelanto del próximo capítulo. Hay dos escenas en este capítulo. La primera, cuando Naruto tiene su segundo encuentro con el falso Luffy y la batalla con Sentomaru y los pacifistas. La segunda también es un encuentro con Luffy, pero, lo adivinaron. El verdadero Luffy. Próximamente. Pilar del Infierno. Voluntad Ardiente y Luffy Sombrero de Paja. ¿Aliados? ¿O enemigos? ¿Voluntad Ardiente? Preguntó el falso Luffy con la boca abierta. ¿Quieres decir que esto es? Caballeros, comenzó Naruto lentamente, muy lentamente. Estoy desconcertado. Su mirada recorrió la cubierta, buscando cualquier rastro del instigador que tanto había despertado su ira, fijándose en un tal de Malo Black. Aquí vine, buscando a Monkey de Luffy. Extendió una mano imperiosamente hacia la cabina, hacia el falso Luffy. Y de repente, me encuentro con esto. Una tripulación de impostores. Marineros abandonando sus puestos, sin órdenes, sin permiso. Hombres ante el mástil, tomando el barco para sí mismos. ¿Qué será eso?, me pregunto.
reflexionó en voz alta, negándose a sonreír ante su tosca metáfora. Dejó que el silencio persistiera hasta que todos se atragantaron con él. «Motín», gritó alguien de repente. Naruto no se inmutó. No le importaba no poder verlos. Reconocía la voz solo por el sonido. Era Temari. Estaba allí, en algún lugar, escondida entre ellos, a salvo, fuera de la vista, eso lo sabía. Por un momento, casi se rió de lo absurdo de todo. «¡Qué persistente, otra vez!». Naruto se llevó una mano a la oreja, fingiendo sordera. «Motín», respondió, aunque un poco exasperado. Si Naruto asintió, su cuerpo se dobló, brillando bajo oleadas de calor opresivo. «Motín. ¿Y qué destino corren los amotinados? Ahora sabemos la respuesta, ¿no? Amotinados, a la mierda». Las llamas brotaron de su puño. «Ahora, todos ustedes, mueran». «Iken», rugió Naruto, con los nudillos a punto de estallar ante la orden, invocando una espiral de llamas que envolvió todo en un radio de 5 kilómetros. La flota no tuvo ninguna oportunidad. Un puño gigantesco de calor y fuego se abalanzó sobre su presa, con las fauces abiertas y abiertas. En 2 segundos, toda la flota de la armada quedó prácticamente diezmada, y todos se preguntaron qué habría pasado después del ataque. Unas. Luffy se quedó boquiabierto. Ese fue el ataque de Ace, justo ahora. «Oye», ladró Naruto. «Baka Yarou. ¿Te parezco Portugas de Ace? ¿Eh? Nanda». Luffy parpadeó, repentinamente consciente del rubio al timón de su barco. «¿Quién eres?». Entrecerró los ojos al rubio cuyo cuerpo se agitaba y ardía como llamas, y se quedó sin palabras al reconocer el color de esas llamas. Porque era el mismo poder que su hermano había ejercido antes de morir. No podía ser. De ninguna manera, Naruto sonrió maliciosamente. «Jaja. Por fin te encontré, Luffy. Ahora déjame unirme a tu tripulación». Luffy parpadeó y luego sonrió. «Seguro». Todos, excepto Robin, criticaron. «Maldito sea Luffy pilar del infierno. Voluntad ardiente y Luffy sombrero de paja. ¿Aliados? ¿O enemigos?». Por un instante, Jewel Rey Boney estuvo casi segura de ello. Ella podría haber jurado que lo escuchó. Su voz. Era la voz que se enfureció desde fuera de su celda, hacía tantos años. La voz que había despertado algo en su interior, la voz que albergaba un anhelo irresistible y doloroso en su pecho, una necesidad casi física, día y noche, de volver a sentir el dulce calor de su presencia. Incluso su propia glotonería palidecía ante esta gran y terrible necesidad que crecía en su pecho. Jewelry Boney arrancó otro buen trozo de carne del filete que había estado masticando y se lo tragó de un bocado. Al tomar otro, sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña cadena. Frunció el ceño, observando el objeto con mala intención un instante más, antes de que sus rasgos se suavizaran de repente. Tocando el cierre con el pulgar y el índice, olvidando momentáneamente su hambre perpetua, abrió el relicario, dejando al descubierto su contenido. «Bastardo», siseó, luchando contra las lágrimas, aunque sus ojos brillaron de nuevo. «Estúpido, inútil», dentro del gran relicario había 2 objetos. El primero, un trozo de papel engañosamente simple, cuya apariencia sosa y, por lo demás, inofensiva ocultaba su utilidad a lo largo de los años. El segundo, era de un valor mucho mayor, tan grande, de hecho, que podría considerarse inestimable. En los últimos 2 años, había jugueteado a menudo con el relicario, contemplando el rostro que contenía, el rostro que la había reconfortado en las noches solitarias. Tal como había sido desde que la liberó a ella y a su tripulación. Aunque la amargó la separación, los meses que habían compartido seguían siendo un motivo de cariño para ella. No había podido mantenerlo alejado por más tiempo, aunque no había fracasado por falta de esfuerzo. Su tripulación había querido continuar su viaje, partir hacia el nuevo mundo con su poder a su lado. Pero no lo hicieron. Con su fuerza, habrían sido imparables. Y hubo un momento en que Boney pensó que aceptaría la oferta. Servir como su primer oficial, arrodillarse ante nadie más que su voluntad, sin duda, no tenía reparos en hacerlo entre las sábanas, como su segundo al mando. Entonces llegó el incidente de Mariejoa. Naruto, quien, ella estaba tan segura, había estado a punto de unirse a su tripulación, le exigió abruptamente que lo llevara a Mariejoa en aquella fatídica noche de tormenta. Recordó la mirada torturada en sus ojos al mencionar el nombre Ayame, y cómo ese dolor había transformado su ya atractivo rostro en algo glorioso, divino en su intensidad. «Llévame con Mariejoa». Había sido una tonta al no negarse, y una tonta al no preguntar por qué.
En cambio, como una maldita fulana, no como una capitana, le había concedido su petición, y partieron a toda máquina hacia la línea roja con la debida prisa. Él no le dirigió la palabra durante todo el viaje. Siempre que sentía el impulso de presionarlo para que le diera respuestas, o cualquier otra cosa, la misma expresión torturada se alzaba ante su rostro. El mismo recuerdo de ese horror entre los horrores aparecía en él, y su determinación se desvanecía. Al llegar a esa imponente pared de piedra roja, él había hecho lo impensable. Recordó todo lo malo que había tenido ese día. Su tacto, su sabor, sus labios, anhelando su cuerpo, deslizándose delicadamente por su mandíbula, él había pasado de largo entre sus manos temblorosas y la había besado en el cuello, y luego más abajo, y luego le bajó el sostén que se había tomado la molestia de usar esa noche, y entonces sus manos dejaron de agitarse y sus labios, se habían ido. Fue divertido mientras duró, Bonnie recordó sus palabras, dichas con una claridad cristalina. Pero esto es un adiós y así, se fue. En aquel entonces, solo tuvo un instante para ver las alas llameantes desplegarse de su espalda, y luego, con una gran y poderosa ráfaga de piroquinesis, rugió hacia arriba en la noche. Reducido a poco más que una distante mota naranja, y luego eso también se perdió entre las nubes. Él nunca regresó, y desde ese día, ella sufrió como solo una mujer desconsolada podía sufrir. Su rostro era el azote de sus sueños. Porque también era una pesadilla. Un recordatorio constante de lo cerca que había estado de perderlo todo, solo para que otro rostro, el suyo, se lo devolviera a la cara, uno que irradiaba tal calidez que la hacía doler y. Cuando escuché que habías escapado del gobierno mundial, se me heló la sangre. Bonnie negó con la cabeza, despejándose de él y de su terrible cautiverio a manos de Akaimu. La habían vencido con tanta facilidad en aquel entonces. Solo pensarlo le calentaba la sangre. Ya no era la débil de entonces. Tampoco era una novata. Los 2 últimos años habían templado la determinación de Bonnie, forjándola en una imparable espada de acero, una que disfrutaría mucho clavando en la garganta del almirante de la armada. Pero por ahora, la venganza tendría que esperar. Porque ahora, por fin, lo había rastreado hasta Shabondi. La tarjeta de Vibre apuntaba hacia allá, al oeste desde allí. Sin embargo, aún estaba por verse dónde estaba. Había dejado a su tripulación en los muelles, con la remota esperanza de mantener su identidad en secreto. Claro que una mujer encapuchada, de pelo rosa, cuerpo imponente y un filete enorme en la mano tampoco pasaba desapercibida. Ya sentía las miradas de los transeúntes clavadas en ella. Ya fuera por reconocimiento o, quizás, por confusión. No le llevó mucho tiempo darse cuenta del porqué. Al pasar sigilosamente junto a un grupo de marines, pero había muchos allí, algo le llamó la atención. Era poco más que un simple póster, pegado a otro de tamaño y longitud similares, pero al final, no fue eso lo que le llamó la atención. Se acercó a la barra y se maravilló al verlas. Una serie de marcas de quemaduras ennegrecidas en el umbral, y, encima, implacable. Empezó a sudar y cerró los ojos, intentando concentrarse en el ritmo frenético de su propio corazón. Mordió con fuerza el filete que tenía en la mano y se obligó a mantener la calma, para no dejarse vencer por lo que veía ante ella. Para su pesar, aún así rompió a reír. Su recompensa había sido de unos considerables $140 millones. Ahora, para su deleite, se había incrementado a la enorme cifra de 279 millones. Incluso mientras se frotaba los ojos con el dorso de la mano libre, la cifra no cambió. Su recompensa prácticamente se había duplicado en los últimos 2 años. El doble. Claro que había estado en alta mar la mayor parte del tiempo, buscándolo, pero aún así, maldición, ¿puedo ayudarla, señorita? Bonnie parpadeó, sacada de su ensoñación por el sonido de una voz. Se giró, mirando al que había hablado, con mala intención. El hombre, pues era claramente hombre, tenía aspecto feo, y se acobardó bajo la mirada siniestra que lo dirigía. Bien. Tenía razón en temerla aún más si sabía con quién hablaba. Lo dejó encogerse un momento más, antes de ponerle un cartel de "Se busca" en la cara. ¿Has visto a este tipo?, preguntó, haciendo alarde de la semejanza de voluntad ardiente ante su rostro. Él farfulló nervioso por un momento, antes de parecer finalmente reconocer lo que lo observaba desde el interior del póster. Consternación, incredulidad y desesperación se reflejaron en su rostro. Por un instante, ella se sintió dividida. Se preguntó si debería haber abandonado esta búsqueda inútil hacía tiempo, y deseó fervientemente haber encontrado por fin una pista. El camarero parpadeó como un búho. Sí, lo he visto.
Hizo una pausa, sus ojos se dirigieron primero a sus pechos, pervertidos, sonrojados, y luego a su rostro. Me pagó por los daños que causó. De repente, entrecerró los ojos y empezó a sospechar. ¿Por qué? Preguntó de repente. ¿Eres amigo suyo? Bonnie sintió que se le enrojecían las mejillas al oír eso. No. No eran amigos. Habían sido todo menos amigos. Los amigos no te aceleraban el corazón. Los amigos no te encendían con una sola sonrisa ardiente. Los amigos no visitaban tu cabaña a altas horas de la noche para atormentarte con las vastas complejidades del placer que el cuerpo humano podía ofrecer. No, definitivamente no es un amigo. ¿Lo has visto o no? Gruñó Bonnie, apretando con fuerza su mano libre el enorme filete que había estado masticando, desgarrando el hueso con la misma facilidad con la que se rompe un palo en la rodilla. Sus ojos brillaron aterradoramente desde el interior de la capucha, y por un instante, bajo una repentina e inexplicable ráfaga de viento, su rostro se hizo visible. Sobresaltado al verla y su fuerza, el camarero dejó escapar un chillido espantoso. ¿Sí? Gritó. Sí, lo he visto. Estaba aquí. Destrozó mi bar y luego me pagó los daños y todo. Por favor, no me hagas daño. Lloriqueando suavemente, apoyó la cabeza en el suelo y raspó la tierra con los codos. Un gesto furtivo de humildad. Por favor. Suplicó. Puedes quedarte con el dinero que te dio, pero por favor, no me mates. Tengo esposa y 3 hijos. ¿Te pagó? Eso despertó el interés de Bonnie. Solo había un pirata capaz de hacer algo así. Solo un pirata era tan conocido por su despiadada crueldad como por su gran sentido de la piedad y la caridad. Y eso, sumado al hecho de que todo el bar parecía quemado por dentro y por fuera, imposible. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, y dejó que la tarjeta vibre hiciera su trabajo. Imagínese su sorpresa cuando casi se le escapó. Apenas lo hizo, sus dedos la apretaron con fuerza y formaron un puño, impidiéndole escapar. Con cautela, los desdobló. La tarjeta vibre se dirigía hacia el norte, casi como si la atrajera un fuerte imán. Significaba que estaba en movimiento. Ese vaca no sirve para nada, ¿dónde diablos está? Muchas arboledas al norte. Por un instante, Naruto tuvo una sensación extraña. Sintió como si lo estuvieran observando, como si, de alguna manera, en algún lugar, alguien lo estuviera buscando. No podía describir cómo lo supo. Entonces la sorpresa lo invadió y el momento se perdió. Espera un momento. Gritó Naruto en estado de shock. ¿Eres mi abuelo? Habían desembarcado del barco. Decidieron ir al bar de mala muerte de Shaki. Naruto había estado exigiendo respuestas por el camino, pero Rayleigh había permanecido impasible. Es decir, hasta que llegaron. Ahora, sentado en la barra, con alguna llama escapando de sus labios, Uzumaki de Naruto quería respuestas. Y las quería ya. Su semblante, antes tranquilo, estaba casi destrozado. Su mente aún daba vueltas por la revelación. Por lo tanto, su búsqueda de Luffy quedó en suspenso temporalmente. Compartiendo su sorpresa, Nami, Usopp, Tony y Chopper, Franky y Shaki seguían boquiabiertos. Todas las miradas se posaron en el Rey Oscuro, cada uno exigiendo su propia respuesta. Todos emitiendo un grito simultáneo de sorpresa que llegó en forma de un sonoro. ¿Qué acabas de decir? Así es, confesó Silvers Rayleigh, ignorando su incredulidad. Como dije antes, Naruto, soy tu abuelo. ¿Es tu nieto? Preguntó Shakuyaku lentamente, con los ojos apenas más abiertos de lo habitual. Entonces eso significa, sí, Minato es mi hijo, admitió también Silvers Rayleigh a Shakuyaku. Tuve una relación con una mujer que vivía en Logeto un antes de zarpar con Roger para conquistar todo Grand Line. Tras la ejecución de Roger, descubrí que tenía un hijo llamado Minato. Hizo una pausa al final, como diciendo, perdón por no habértelo contado, cariño, porque esto no era, en absoluto, el tipo de cosa que se le ocultaba a la mujer con la que ibas a pasar el resto de tu vida. En general, Shaki disimuló bastante bien su sorpresa. La única señal de su enojo fue un leve entrecerrar los ojos y quizás una pizca de vacilación al exhalar el humo de su cigarrillo. Fue suficiente. Una mirada, y Silvers Rayleigh supo que tenía que dar explicaciones. Y rápido. Por suerte, Naruto recuperó la voz antes de que la ira impía de Shaki se desatara en masa sobre su desafortunado esposo. Espera, Naruto levantó las manos, como si de alguna manera pudiera disipar la confusión. ¿Sabían Baa-chan y Rosenin de esto? Porque si lo sabían, ¿por qué no me lo dijeron cuando me hablaron de mis padres?
Llamas chisporrotearon de sus puños apretados, una silenciosa advertencia de que su siguiente respuesta sería la correcta, esta sería, o sería la última. Lo sabían, respondió Rayleigh, aunque con cierta vacilación. Pero ambos creían que debía ser yo quien te lo dijera si alguna vez llegabas a Sabaody. Naruto debió aceptar la respuesta, porque sus nudillos ardientes chisporrotearon y se apagaron abruptamente. Pero las palabras no lo habían dejado ileso. Había una mirada extraña y apagada en sus ojos, una que denotaba alegría, confusión, pérdida y, finalmente, un alivio furioso. Robin lo vio y tocó el hombro de Naruto con la mano. Solo un roce. Un simple roce de los dedos. Una breve caricia que recorrió el valle entre su hombro y cuello, y luego desapareció. Esto no pasó desapercibido para los demás Stray Wars. Casi al instante, la ira desapareció del rostro de Naruto. Sus hombros parecieron hundirse por un instante, como si dijera que estaba enojado, no que era estúpido. Naruto permaneció encorvado sobre la torre, removiendo el contenido de su vaso, observando cómo el alcohol fluía y refluía con la copa antes de estrellarla contra sus labios y dejarla caer sobre la encimera. De no ser por la mano que lo retenía en el hombro, parecía que iba a arremeter en ese mismo instante. Pero no lo hizo y el silencio fue casi ensordecedor. Rayleigh, no puedo creer que hayas tenido este secreto todo este tiempo sin que yo lo supiera, finalmente fue Shaki quien rompió el impasse. Lo siento, pero cuanta menos gente, mejor, explicó Rayleigh. Los padres de Naruto y yo éramos piratas de renombre, perseguidos sin piedad por el gobierno mundial y la marina. De repente, su expresión se agrió y su mirada se posó en el whisky de su vaso. Igual que Portugas de Ace, ¿temes que le hagan a Naruto lo mismo que a Ace Puño de Fuego? Preguntó Robin, esforzándose por disimular el leve atisbo de temor que cruzó su rostro. Robin, a pesar de ser muchas cosas, también se había visto afectada por la muerte de Ace. Pero a diferencia del resto de los sombrero de paja, tenía un interés más personal en el bienestar de su sucesor, y ese pensamiento despertó en ella un dolor que nunca antes había sentido, y por un instante, su intensidad la sobresaltó incluso a ella. Ya lo estaban cazando sin descanso como estaba, sí, dijo Rayleigh. No sabía que Roger tuviera un hijo con Portgas de Roge, así que me sorprendió un poco que nunca me lo dijera ni a mí ni al resto de su tripulación. Su mirada se deslizó hacia Naruto, como si su nieto pudiera, de alguna manera, enriquecer su historia con más datos. Lo cual, por supuesto, hizo. Naruto era simplemente demasiado orgulloso como para que lo pasaran por alto. Dada la oportunidad y el motivo, brilló como el sol. Y así, brilló. Bueno, en aquel entonces, no sabía que Ace era realmente el hijo del rey pirata, continuó Naruto. Pero por lo que me contaron la abuela Tsunade y el pervertido Jiraiya, el gobierno mundial había estado matando a un gran número de mujeres embarazadas para asegurar la aniquilación del linaje del rey pirata. Sus dedos tamborileaban sobre la encimera mientras decía esto, no por ira, sino por un deseo incesante de ocupar el poder que vibraba en su puño. Así fue, dijo Rayleigh. De alguna manera, Minato y yo logramos mantener en secreto nuestra relación padre-hijo, salvo por Tsunade y Jiraiya. Sin embargo, a pesar de mantenerlo en secreto, Minato decidió seguir mis pasos y convertirse en pirata Minato. ¿Será Minato Namikaze, relámpago amarillo? Preguntó Robin. Así es, el pecho de Naruto prácticamente se hinchó de orgullo. Bachan y Ero Sennin me dijeron que era uno de los piratas más temibles que jamás haya existido en Grand Line. Consumía la fruta de la teletransportación, una fruta del diablo que le permitía viajar grandes distancias en un instante. Con solo imaginar el lugar. Su explicación fue recibida con expresiones sombrías, mientras todos los sombrero de paja recordaban con escalofríos como un hombre con poderes similares, Bartolomeo Kuma, los había enviado a volar. ¿Y los poderes de Minato superaban incluso esos? Robin, sin embargo, se rió suavemente ante la mención del padre de Naruto. Creo que estoy empezando a ver un poco de parecido aquí, lo apodaban el relámpago amarillo por sus poderes y su cabello amarillo, añadió Rayleigh. Inigualable en velocidad, astucia y habilidad. Ya fueran piratas o marines, cualquiera preferiría retirarse y enfrentarse a la horca antes que enfrentarse a él. Por un instante, una leve pizca de nostalgia se dibujó en su rostro. Debido a su reputación, fue uno de los piratas más infames de la historia, incluso fue invitado a unirse a los 7 guerreros del mar, aunque declinó la oferta. Si no lo hubiera hecho, quizá no estaría aquí, murmuró Naruto, más por Robin que por sí mismo. Luego, su mirada se posó en Rayleigh. Ah, y por cierto, gracias. Rayleigh se rió.
Debería agradecerte, lo estás tomando bastante bien, considerando todo. Y de repente, Naruto sintió alivio. Lo invadió con tanta fuerza que casi lo tambaleó, como si hubiera estado esperando tanto tiempo, un alivio que había albergado y ocultado, pero nunca reconocido. No era solo que no estuviera enojado. Estaba furioso, de hecho. Durante todo este tiempo, había tenido un abuelo, y nadie se había molestado en decírselo. Pero esa furia se vio disipada por una alegría tan poderosa que amenazó con aniquilar por completo sus sentidos. Me sentí bien al saber que tenía un abuelo. Lo que tú digas, viejo, se sintió bien decirlo. Se sintió liberador. El corazón de Naruto latía con fuerza en su pecho, pero sabía que tenía razón. Estaba dispuesto a morir teniendo razón. Aunque no tenía intención de morir pronto, claro está. Rayleigh lo miró por encima de sus gafas, con una amplia sonrisa iluminando cada uno de sus rasgos. Casi esperaba que su nieto montara en cólera, considerando el secreto que le habían ocultado. Cuando extendió una mano, Naruto se apresuró a estrecharla. Más aún, al ser puesto de pie. La vacilación desapareció. La indecisión desapareció. Cualquier atisbo de incomodidad que hubiera experimentado hasta entonces desapareció. En su lugar, su habitual y abrumadora confianza en sí mismo, renovada por el hecho de que, dirigiéndose al resto de los piratas del sombrero de paja, Rayleigh dijo: los jinetes de peces voladores ya están de camino aquí con Brock. Sanji está buscando a Zoro y tiene un caracol al que pueden contactar. Naruto y yo nos dirigiremos a Grove 46 ya que es probable que Luffy esté allí. Espera un momento, lo interrumpió Nami antes de volverse hacia Naruto. Si de verdad vas a unirte a nuestra tripulación, ¿cómo sabemos que no nos traicionarás? Naruto parpadeó tan lento como una tortuga, sorprendido por su atroz comentario. Nami, Robin comenzó a protestar. Mira, Robin, la interrumpió Nami. Este tipo dijo en el bar que tiene una cuenta pendiente con Luffy. Claramente, omitió la intención asesina que había filtrado al decir esas mismas palabras, porque aún la dejaban helada. No quería creer que Luffy pudiera ser asesinado, pero si se trataba de alguien como este tipo, alguien que ejercía los poderes de la mera Nomi en un nivel completamente diferente, un momento, frunció el ceño Naruto. ¿Creen que voy a matar a Luffy? ¿Por eso me atacaron? Por tu tono, dijo Nami, parece que le guardas rencor a Luffy en el pasado. ¿Por qué si no te atacaríamos? Añadió Usopp. Estoy listo para luchar a muerte contigo antes de permitir que le hagas daño a Luffy. ¿Sí? Secundó Chopper. Primero tendrás que acabar con todos nosotros. A todos se les puso una gota de sudor al darse cuenta de que, a pesar de su vehemente poder, seguía escondido tras el enorme cyborg. Era casi ridículo, la verdad. No, era ridículo. De ahí la razón por la que Naruto sorprendió a todos. Él se rió. Sois todos idiotas. No es lo que crees, dijo Robin. No me sorprende que te hayas olvidado de él, Usopp. ¿Eh? Respondió Usopp con un jadeo mientras Naruto se marchaba. ¿Qué quieres decir? Nunca había conocido a este tipo. ¿Me estás diciendo que te olvidaste de Arabasta? Le preguntó Robin a Usopp con una sonrisa. Usopp parpadeó. 1, 2, 3 veces. ¿Eh? Naruto todavía estaba riendo. Ahora lo entiendo. De verdad que sí. Logró articular las palabras entre carcajadas. Pensaban que lo iba a matar. Ja. Se dio una palmada en la rodilla con genuina diversión. Esa sí que es buena. Observó cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos, salvo en los de Frankie, que parecía aún más confundido, y se echó a reír tan fuerte que casi lloró, tal era su diversión. ¡Ay! Gritó Frankie furioso. ¿Alguien quiere decirme qué está pasando aquí? Robin le susurró al oído. Frankie se quedó atónito y luego cambió de actitud. ¿En serio? ¿De eso se trata todo esto? Robin asintió misteriosamente. ¿En serio? Naruto asintió, secándose los ojos húmedos y divertidos con el dorso de la mano. Ese cabrón me ganó en un concurso de comida. Te lo contaré todo, esperar. Naruto se giró y observó a quien había hablado con un iris rojo rubí. ¿Sí? Antes de que vayas a ningún lado, tengo una pregunta que necesita respuesta. Nami se acercó a él, todavía con su clímax al hombro. Ese tesoro que mencionaste, ¿cuánto valía exactamente? Unos 100, 000, 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 Naruto se encogió de hombros, indiferente. ¿Por qué lo preguntas?
Excluyendo a Nami, todos se quedaron boquiabiertos, excepto Nico Robin, aunque incluso sus ojos se abrieron ligeramente ante la cantidad mencionada. ¿En serio? Presionó Nami, con los ojos casi brillantes como el dólar. Dime, ¿qué hiciste exactamente, con todo ese tesoro? Pues, lo regalé todo, claro, dijo Naruto como si fuera lo